Esta sesión tiene por objetivo poder analizar las herramientas y la forma de trabajo para determinar la capacidad del proceso bajo un proyecto Lean Six Sigma. Para ello vamos a desarrollar un caso orientado a un proceso productivo donde utilizaremos el Minitab y algunas herramientas estadísticas y revisaremos los principales conceptos relacionados al mismo tema. Comencemos viendo el caso aplicado. En este caso vamos a trabajar sobre un proceso productivo, como habíamos comentado, una planta ensambladora de motores de automóviles, donde una de las piezas, el árbol de levas, que es parte de lo que yo quiero determinar, debe tener entre 600 más menos 2. En ese sentido, el 600 más menos 2 lo que va a determinar es la especificación. Entonces, este valor que está aquí es la especificación. Como comenta el caso, ha habido un problema crónico con la longitud del árbol de levas que no ha cumplido con las especificaciones, lo cual causa que los ensamblajes no queden ajustados adecuadamente, originando altas tasas de descarte y reparación. Dice, el supervisor desea ejecutar una gráfica X barra R, ¿no?, y de capacidad del proceso para monitorear esta característica, de manera que en un mes usted haya recolectado un total de 100 observaciones, 20 muestras de 5 roles de levas cada uno. En este caso, este segundo punto que estamos viendo aquí es 20 muestras, es la cantidad de subgrupos y cada subgrupo es de 5 datos porque son 5 árboles de levas. Entonces, en este caso, nosotros ya estaríamos indicando que lo que tenemos es un n igual a 5, ¿no?, dado que el árbol, 5 árboles representan a un subgrupo. Dice, de todos los árboles de leva utilizados en su planta, 100 observaciones cada uno y dos proveedores con 100 observaciones también cada uno. Entonces, si esto lo vemos en el Minitab, en el archivo denominado Cancha, vamos a tener tres columnas. La primera, LEN, que es la propia planta, Supplier 1, que es el proveedor 1, y Supplier 2, que es el proveedor 2. Como nos decía el caso, son 20 muestras de 5 árboles cada una. Eso quiere decir que yo aquí debería de tener en total 100 datos, que es lo que estoy teniendo de cada grupo. Entonces, los primeros 5 datos en el Minitab van a corresponder a la primera muestra, los siguientes 5 datos a la segunda muestra y así sucesivamente, ¿no? Cuando me dicen en el Minitab hay n igual a 5, me está diciendo que cada 5 datos lo va a tomar como un subgrupo. De este punto de vista, el proceso a desarrollar tiene tres etapas, ¿no? Primero, determinar la normalidad, luego la estabilidad del gráfico, es así, saber si el proceso es normal a lo largo de un periodo de tiempo determinado, y finalmente determinar la capacidad del proceso. Como decía la lectura, primero vamos a desarrollar el caso del Supplier 2. El Supplier 2 es el proveedor número 2 cuya especificación es lo que yo quiero evaluar. Entonces, si yo voy al Minitab, siempre que yo quiera evaluar la capacidad y como primer punto determinar la normalidad, yo voy a ir al menú de estadísticas, que es lo que estamos viendo aquí. Voy a ir a estadísticas básicas y ahí me voy a encontrar en el set de posibilidades de análisis gráficos y estadísticos a la vez. En este caso yo podría hacer la prueba de normalidad, que está acá, donde dice normalités, ¿no?, y ahí tengo mi proveedor 2 y tengo tres tipos de prueba, ¿no?, Anderson-Darling, Ryan-Joyner o Komorov-Smirnov. Cada una da una pequeña diferencia de resultado, pero por lo general en el Minitab se acepta el de Anderson-Darling y me muestra este gráfico que pareciera una distribución normal como vista de arriba, ¿no?, vista de planta. Entonces, la línea roja indica la normalidad y los puntos azules los datos, pero lo que yo tendría que ver en este caso es el valor del p-value, que me vale 0.615, ¿no? Si yo esto lo llevo directamente al Minitab, o al análisis estadístico, disculpe, me va a dar que esto es normal porque el p-value es mayor que el 0.05. Pero como en este caso, yo lo que quiero es ver no solamente la normalidad, sino tener una idea de cómo se comporta el proceso, siempre es recomendable hacer el gráfico resumen o el gráfico sumario que está en el Minitab. Esto lo podemos ver dentro de estadística básica, la tercera opción,
y me están pidiendo el supplier 2, que está aquí. Damos OK. Y ahí yo puedo evidenciar que este proceso, como lo vemos acá, con un p-value 61.5, que es el mismo p-value que yo tenía en el menú anterior. Si vemos acá arriba está el menú de gráficos, ¿no?, donde está la flecha. Yo doy clic ahí y me muestra los gráficos, ¿no? Acá tengo el gráfico de la normalidad y aquí tengo el gráfico sumario que me da el mismo valor. En este caso, yo lo que quiero es evaluar, ¿no?, el mismo valor que estamos viendo acá, cómo se comporta el proceso, ¿no? Yo aquí voy a ver rápidamente, primero, que este proceso es normal, eso lo veo acá. Aquí veo la desviación estándar, que ya me da un dato interesante porque me dice que esto es 600 más menos 2. Quiere decir que la desviación estándar, o sea, el más menos 2, debería ser igual a 3 veces la desviación estándar. Entonces la desviación estándar ideal, el sigma ideal, debería darme 0.66, porque es el más menos 2 lo equiparo con el valor de desviación estándar, ¿no? Inclusive yo puedo aquí en el gráfico agregar una línea de referencia, ¿no? Si le agrego aquí en clic derecho, agregar línea de referencia, puedo poner la especificación para ir dándome una idea de cómo se va viendo este gráfico, ¿no? Le pongo la especificación aquí de 598, porque 600 más menos 2, 602, con un espacio simplemente, le doy un OK, y a pesar de que no me muestran áreas en la curva, sí me muestra ya que estos valores están fuera de la especificación en un buen porcentaje, ¿no? Entonces yo acá descubro que es normal, que tiene una parte fuera de la especificación, pero que bajo el concepto de la capacidad todavía puedo seguir adelante y puedo lograr estimar la capacidad de este proceso, pero sé que la variabilidad es alta respecto a lo que me solicita la misma especificación. Temas adicionales que me da este gráfico es la kurtosis, que lo vemos acá, y el sesgo. En el caso de la kurtosis es importante notar la forma de la curva, porque eso me va a ayudar a determinar qué es lo que está pasando. Una curva normal es la que se llama la mesocúrtica, que tiene esa forma acampanada, pero por otro lado, un proceso que me diga leptocúrtico es aquel proceso que tiene mucha concentración de datos dentro del objetivo de manera atípica. Ese es el punto para verlo. O sea, no es malo tener los datos dentro de la especificación, sino el problema es que de manera atípica está demasiado concentrado para tener una variabilidad normal. Esto a veces puede ocurrir cuando el proceso tiene unos límites físicos, ¿no? No me puedo pasar más de tanto tiempo, entonces todo queda muy concentrado, o cuando está sobrecontrolado, lo cual en algún caso un proceso sería positivo. Y plactocúrtica es cuando la variabilidad es muy amplia, no permite la formación de la campana, lo cual también indica de que tengo un problema de falta de centralidad, ¿no? Como podemos ver aquí en el proceso, la kurtosis, cuando el valor es cercano a cero, quiere decir que el proceso tiende a la distribución normal, y cuando es negativo, quiere decir que es, como vemos acá, platocúrtica, y leptocúrtica cuando es positivo. Como vemos acá, el valor es menos 0.51, quiere decir que todavía es normal, o sea, no es un valor muy alto, pero tiende a tener mucha variabilidad y falta de concentración en la media, que es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Esos espacios en blanco que vemos aquí es lo que nos dice que tiene este problema. Asimismo, vemos la simetría. La simetría, obviamente, el valor 0 indica la curva normal, la curva totalmente simétrica, y un valor negativo indica simetría a la izquierda, o cola a la izquierda, y un valor de simetría positivo, cola a la derecha. Como podemos ver, en este caso, la simetría es positiva, pero 0.05, o sea, casi no hay no es asimétrico, es casi simétricamente perfecto, ¿no? El punto cero es la perfección, entonces en este caso el proceso está bastante bien, solo que tiene un valor de kurtosis negativa, lo cual me dice que es un poco amplio en variabilidad y falta de concentración de centros, y eso se puede ver a que la media no está siempre bien
pronunciada o siempre bien especificada, ¿no? Que puede estar cambiando. Y eso probablemente también lo pueda observar o deducir de manera inicial por estas zonas donde encuentro valores por encima de la curva, lo cual me genera el efecto que estoy comentando. Dicho esto, también tengo que darme cuenta que la simetría me marca la posición de las medidas de tendencia central, ¿no? Una tendencia de simetría izquierda con sesgo a la izquierda indica que la media va a estar alejado de la mediana y la moda hacia la izquierda, y lo mismo ocurre con la simetría a la derecha, donde la media va a estar alejada de la media y la moda, pero obviamente a la derecha. Puntos importantes a considerar, sobre todo cuando la simetría es importante. Dicho esto, si hago el mismo proceso para Supplier 1, que lo podemos ver rápidamente, acordémonos que este icono o control E, cualquiera de los dos, me permite ir al gráfico anterior. Si acá le doy Supplier 1, me va a indicar un proceso, y en este caso, este proceso no es normal. ¿Por qué? Porque este valor es menor a 0.05. Acordémonos que la hipótesis nula es que el proceso es normal. En este caso me indica que no lo es. Al no serlo, lo que me está llamando la atención es determinar por qué no lo es. ¿Okay? Podemos darnos cuenta rápidamente de que tengo un problema más importante que en el caso anterior de kurtosis, ¿no? Miren, la kurtosis es bastante alta, ya casi cercana a 1, lo puedo ver acá, y esto lo puedo ver en este punto, ¿no? Aquí tengo una alta concentración de valores al centro, lo cual llama la atención. Como habíamos dicho anteriormente, eso sería una curva leptocúrtica, estamos en este caso. Y es importante determinar el motivo. La simetría no es el problema, porque la simetría sigue siendo negativa, pero 0.08. Entonces ese punto sigue siendo igual de importante. Entonces, dicho esto, tengo dos casos diferentes, ¿no? Supplier 2, donde tengo un valor que mi principal temor es que la kurtosis es negativa, o sea, la media pareciera que se estuviera no pronunciando al centro, y tengo el caso del Supplier 1, donde la media, la kurtosis es alta, positiva, que la data está concentrada al centro. El segundo ítem era hacer los gráficos de control. Vamos a hacer el gráfico de control para ver la estabilidad en el tiempo, del caso del proceso de Supplier 1 y Supplier 2, donde en el caso de ambos casos, disculpen, vamos a trabajar con subgrupos, porque el dato me dice, como vemos aquí, ya hemos dicho eso, que esa es una muestra de 5 árboles, ¿no? Y esta muestra de 5 árboles es debido, o este punto de acá que estamos viendo, me dice que el tamaño de su grupo es 5, por lo cual yo ya sé que tengo que trabajar con subgrupos para evaluar la estabilidad. Ese es el punto. Entonces vamos a determinar la estabilidad en el tiempo. Ojo que el gráfico control es el único que tiene el dato en el tiempo, y para eso utilizaré XR. ¿Cuál es la diferencia de usar XR o XS? Como dice en el detalle, el XR se utiliza cuando el tamaño de su grupo es menor a 8, o 8 inclusive, y XS cuando es mayor a 8. Vemos aquí, este es el cuadro de configuración del gráfico, ¿no? Donde me dice la data está observada de ser una columna, es correcto, la data está en una columna, que tengo las 3 columnas, vamos a comenzar con Supplier 2, y donde dice su grupo size tengo que especificar el tamaño de su grupo, ahí le pongo 5. Normalmente, como yo quiero evaluar la estabilidad y en un proceso de capacidad tengo que ser muy minucioso en la estabilidad, no puedo quedarme con el único indicador de estar fuera de especificación de las 3 desviaciones estándares. Esto no es el único indicador de falta de estabilidad. Si me voy al gráfico de opciones, al botón de opciones, disculpen, esas son las opciones que me permiten modificar el gráfico de control tradicional. En este caso, al ser un proyecto Six Sigma tengo que ser muy específico en la evaluación de estabilidad, porque lo que quiero encontrar son más bien los puntos de inestabilidad para poder optimizar. Entonces vemos, por ejemplo, de que tengo la opción de estimar parámetros,
sea, dar los valores parámetros cuando no quiero que los gráficos de control calculen sus límites de control de manera directa. Tengo la pestaña de estimación, donde yo puedo decidir omitir directamente algún subgrupo del cálculo porque he determinado que ese subgrupo tiene un comportamiento atípico. Determinar la cantidad de límites visualmente los límites de control, si quiero que estén a 1, a 2 o a 3 desviaciones estándares. Y aquí entro al test o la evaluación donde veo que por default está marcado un punto fuera de los límites de control, pero no es la única opción. Tengo 9 puntos por un mismo lado de la media, tengo 6 puntos de manera creciente o decreciente, 14 puntos alternando, 2 puntos por encima de 2 desviaciones estándares, 4 puntos por encima de una desviación estándar, 15 puntos dentro de una desviación estándar y finalmente 8 puntos de manera consecutiva o en fila a una desviación estándar a la línea central en ambos lados, ¿no? Entonces, cuando yo voy aquí, puedo cliquear evaluar todos los tests. Cliqueo evaluar todos los tests y eso me va a decir que cada test, ese viene a ser el test 1, la primera línea, el test 2, el test 3, así sucesivamente me lo va a marcar. Le doy OK. Ahí está configurado mi gráfico, le vuelvo a dar OK. Y ya me sale este primer gráfico de evaluación de estabilidad en el tiempo, donde puedo observar que hay puntos rojos. Los puntos rojos me marcan los puntos fuera de control. Y al costado de cada punto rojo, como se puede observar, tengo un número. Este número que está aquí hace referencia al test, ¿no? Si yo hago una ampliación, veo que acá dice 1, 1 y 6. ¿Qué quiere decir? Que en el subgrupo número 2 ha fallado el test 1, en el subgrupo 14 ha fallado el test 1 y en el subgrupo 9 ha fallado el test 6. Si no recuerdo cuáles son los tests, simplemente voy a la pantalla de sesión, la puedo ampliar acá. Y aquí abajo me dice, ¿no? El test 1, que son un punto fuera de 3 desviaciones estándares, ha fallado en el punto 2 y 14. Y el punto 6, el test 6 ha fallado en el punto 9. Como puedo observar ahí, esto me indica de que tengo un comportamiento no estable en el tiempo. Si queremos verlo un poquito más minucioso, el efecto, yo voy a poder darme cuenta que tengo un buen grupo de datos, que es justo lo que me dice el T6, ¿no? El T6 que te dice que ha fallado, te dice que tienes un buen grupo de puntos o de datos que están por debajo de la media. Eso puede indicar que el proceso cambió, que tiene una media que se desplazó. Y tienes un punto atípico, este de acá, que hay que averiguar qué pasó, porque no sigue el patrón de comportamiento de los primeros 9 datos. Y tienes, inclusive yo puedo ampliar esto y decir que, vamos a hacer acá, yo puedo indicar de que mi proceso en realidad se comporta no los 9, sino los 10 primeros datos, ¿no? Miren, los 10 primeros datos se comportan por debajo de la media, excepto este dato que está afuera. Entonces, como evaluador tengo que ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué esos 10 primeros datos? Aquí hago una especie de división y digo, a partir del dato 11 al dato 20, más bien, a diferencia de los primeros 10, tienden a estar por encima de la media. Eso es lo que se llama en el proceso, es una etapa, ¿no? Hay 2 etapas diferentes, pueden ser diferentes horarios de atención, diferentes máquinas, etc. Eso es ya parte de lo que se tiene que averiguar dentro del proyecto, es la primera indicación que me da en la medición. Y podría ser también la indicación de por qué tengo, acordémonos, el caso de que tengo un proceso con una kurtosis negativa, estoy marcando acá, y puedo ver que probablemente se deba a que tengo un periodo en el cual el proceso está por debajo de la media y otro periodo que el proceso tiende a estar por arriba de la media, y lo cual hace ampliar la variabilidad de manera significativa. ¿Eso cómo lo puedo demostrar?
puedo determinar, ver el proceso, dividir el proceso en dos y decir, ok, vamos a ver la primera etapa del proceso, ¿no? Si es estable, excepto el punto 2, acordémonos que ese subgrupo es el que está marcado acá como 2. Y en el caso del segundo subgrupo vamos a ver cómo podemos evaluar si es que este proceso está por encima de la media. Para eso vamos a dividir la información, ¿no? Los primeros 10 grupos van a ser el grupo A y los segundos 10 grupos el grupo B. Entonces voy aquí, voy a poner una columna llamada segmento, voy a crear la columna segmento donde solamente voy a copiar y pegar, ¿no? Aquí voy a establecer esto, voy a copiar y pegar, voy a generar los primeros 50 datos, la mitad, acordémonos que son 10 subgrupos de tamaño 5, eso quiere decir que son 50 primeros datos, ¿no? Son los 10 tamaños de grupos, los 10 subgrupos, cada uno de tamaño 5 me da 50 datos, y aquí pongo el B, el subgrupo B, ¿no? Y ya está. Tengo el segmento A y el segmento B. Entonces ahora sí voy a mi opción de último campo editado, último diálogo de campos editados o control E. Veo que está proveedor 2, subgrupo 5, voy a las opciones y le digo OK. En etapas vamos a utilizar la división de segmento. A ver, un segundito, acá creo que tiene un error, los primeros datos no los había puesto con valor de segmento. Ya está, ahora sí, control E. Y en segmento vamos a decirle que coja la columna que acabo de crear para que genere los segmentos y vamos a pedirle también adicionalmente que omita el subgrupo 2 que habíamos dicho que tenía un comportamiento atípico. Es importante determinar el motivo. Para este ejercicio vamos a asumir directamente que es atípico, solamente para este ejercicio. Le damos OK. Y aquí ya tengo la demostración del proceso partido, ¿okay? Donde efectivamente veo ya que el proceso B es estable, no hay ningún punto fuera de control. El segmento A es estable, excepto en este punto que lo sigue marcando, pero al yo haberlo pedido que no lo estime, quiere decir que no lo está utilizando para el cálculo. Pero miren, todos los demás puntos son estables, no hay ningún punto rojo adicional. Entonces yo ya tendría que averiguar qué significa A y B, ¿no? ¿Qué elemento está haciendo que se genere ese segmento A y ese segmento B? Y ese sería uno de los primeros elementos que yo tengo que considerar para determinar el árbol causal de mi proyecto, que es la entrada para la sección análisis, ¿no? Con ese primer punto, entonces estamos evaluando la estabilidad del proveedor 2.